También parece que les dijeron alguna vez. ¿A quién más le tenían miedo ustedes? Al viejo del saco. ¿A quién? Al camionero, al camión de basura, también. Eso fue, yo creo que en muchos fuimos creciendo con algunos miedos, algunos temores. Sin embargo, el hermano nos hacía reflexionar en el momento del inicio de la adoración en Apocalipsis 14:7. Y Apocalipsis 14:7, resumiéndolo, dice: temed a Dios y dadle gloria. También cuando niño, me recuerdo, yo no nací en un hogar adventista, pero me recuerdo que mi madre, muy chiquitito, nos llevaba a la iglesia católica. Y me recuerdo que teníamos que caminar bastante. Y a pesar de que llegábamos cansados porque teníamos que muchas veces ir corriendo, cuando llegábamos no podíamos hablar. No podíamos mirar hacia atrás, ver quién había llegado. Todo tenía que ser delicado, cuidadoso. Así que ir a la iglesia para mí significaba que tenía que tener mucho temor prácticamente. Si bien es cierto, se me enseñó un temor, pero no era el temor que Dios quería que se me enseñase. Y yo creo que muchos fuimos enseñados de una manera que Dios no quería que fuéramos enseñados. Pero el enemigo, por muchos años, si hay algo que desea, es que nosotros no le tengamos temor a Dios. Aun cuando dice el Señor: no tengas miedo, yo soy tu Dios. Sin embargo, nos dice: temed a Dios. La pregunta que yo debo hacerme: ¿soy un hombre temeroso de Dios? ¿Usted como mujer es una mujer temerosa de Dios? María, la madre de Jesús, dice la palabra de Dios que fue escogida por ser una mujer temerosa de Dios. Es cierto, fue escogida entre todas las mujeres, pero dice que esta mujer era especial porque era una mujer temerosa de Dios. Por lo tanto, en este caminar, el enemigo, si hay algo que desea, es que nosotros no seamos hombres temerosos de Dios. Y ha ido mezclando el temor. Para nosotros, ¿el temor qué es? Es miedo. Al tiro se nos viene la idea de que es malo. Pero no lo asociamos con respeto, con reverencia, con reconocimiento hacia un ser superior. Hay quienes dicen: el compadrito, el de allá arriba, el campeón. Y ponen a Dios a un nivel quizás no de nuestra altura, a veces inclusive más abajo. Y podríamos decir: nosotros no lo hacemos porque nosotros conocemos quién es Dios. Pero ser un hombre temeroso de Dios es más profundo que solamente decir que Él es Dios.
A veces llegamos a decir, Dios no, Dios es todo para mí. Sin embargo, cuando el Señor nos dice que guardemos su mandamiento, ahí se nos olvida que es todo para mí. Cuando abrimos la palabra de Dios, por ejemplo en Mateo capítulo 15, versículo 29, dice Jesucristo sana a muchos. Dice, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y lo sanó. Y dice que de manera que la multitud se maravillaba viendo a muchos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Temed a Dios y dadle gloria. Es el llamado que se hace en Apocalipsis. Nosotros sabemos que el Señor hizo muchos milagros, ¿no es cierto? Hizo muchos milagros. Y aquí describe algunos de los milagros que Él hizo. La gente dice que se maravillaba. Y eso lo sabemos nosotros. Y al saber que se maravillaban, dice que lo glorificaban. Nosotros, si nos hacemos la pregunta hoy, ¿somos temerosos de Dios? Porque si somos temerosos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Maravillarnos del Dios que tenemos. ¿Y qué más debiéramos hacer? Glorificar al Señor. Pero algo pasa en la vida del ser humano. Algo nos pasa. Porque sí, creemos en Dios, pero muchas veces no nos estamos tan maravillados. Creemos en Dios y muchas veces no estamos glorificando el nombre de Dios. Dice la palabra del Señor, solamente para recordar una historia que conocemos. Dice que en una oportunidad, después que lo siguió mucha gente, el Señor Jesús tuvo lástima de ellos y se preocupó de que se alimentaran. Y les dijo a sus discípulos, ¿qué cosa? Que le dieran de comer. Pero los discípulos vieron a su alrededor y su primera preocupación, ¿de dónde? ¿De dónde? Porque no eran pocos. ¿Cuánto fue la primera ocasión? 5,000. Sin contar, dice, mujeres ni niños. Por lo tanto, si sumamos uno que haya tenido en ese tiempo, uno nomás por familia, así, suavecito, 15,000. El estadio de Playa Ancha, ¿cuánto anda por ahí? ¿Son como 7,000, 8,000? 15,000. O sea, el estadio lleno. ¿Y qué es lo que le trajeron a Jesús? Solamente 5 panes y 2 peces.
Pero el Señor tenía temor a su padre. ¿O no tenía temor a su padre? Y él dice que clamó al cielo. ¿Y qué pasó? Que esos 5 panes y 2 peces se multiplicaron. Y no solo se multiplicaron, dice que sobró. Sobró. ¿Qué pasó con la gente? ¿Qué pasó con los discípulos que vieron esto? ¿Sentirían temor a Dios? Yo creo que tienen que haber sentido temor. Pero todavía no entendían el temor que el Señor quería que tuvieran. No ese temor que está dentro de nosotros, ese temor de miedo, de adorar a Dios por miedo. Ellos debían reconocer a Dios como redentor, como creador, como sustentador. El enemigo ha hecho estragos durante muchos siglos, porque si hay algo que no desea es que ninguno de nosotros alcancemos a entender qué significa temor a Dios. Porque si no entendemos el temor a Dios, no vamos a entrar al reino de los cielos. Y si yo les pregunto, y tengo la certeza que si les pregunto, ¿deseamos entrar al reino de los cielos? La respuesta es, así es. ¿Sí o no? Pero el enemigo no desea eso. Por eso, a través de la historia, el Señor fue dejando señales de su regreso, para que nosotros nos mantuviéramos en el camino, para que nosotros nos mantuviéramos temiendo a Jehová, pero ese temor de respeto, de reconocimiento que Él tiene el poder para hacer que todas las cosas sean nuevas. Porque dice que nosotros somos pecadores, pero Él nos puede transformar y volver personas nuevas. El bautisterio fue creado solamente para que nosotros mostráramos públicamente que aceptamos a este Dios maravilloso. Y que cuando yo me sumerjo ahí, dejo una vida de pecado, una vida sin Dios, y la dejo atrás. Y comienzo una vida siendo un hombre y una mujer nuevos. Pero en este temor a Jehová se nos olvida. Y muchas veces en este caminar estamos volviendo siempre atrás. Y perdemos y nos recordamos que debemos ser hombres y mujeres temerosos de Dios. Cada vez que se acerque más el fin del mundo, van a pasar muchas cosas en este mundo. Nosotros sabemos que Cristo viene pronto. Sabemos que hay cosas que tienen que pasar. Pero estamos seguros de que cuando esto suceda, vamos a seguir con el estandarte en alto. ¿Tenemos la certeza que vamos a seguir caminando tomados de la mano de Jesús? Ojalá así sea, hermano. Pero Jesús mismo nos dio advertencia. Nos dijo, Satanás va a andar como león rugiente. ¿Para qué? Buscando a quién devorar. ¿Qué más dijo? ¿Qué advertencia más nos dio? Que se iba a disfrazar como ángel de luz. Lo sabemos, ¿no es cierto? Y es porque el enemigo nos puede engañar. La iglesia nace de un movimiento de hombres y mujeres que empezaron a abrir su corazón a Dios. Y empezaron a reconocer la voz de Dios. Y la única forma de empezar a reconocer
La voz de Dios fue estudiando, 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 estudiando. Ellos no solamente estudiaban, como dicen por ahí, se quemaban, ¿o no? Dice que estudiaban, estudiaban. Y el Señor llamó a un hombre para ser el mensajero, para ser usado como un profeta de Dios. Pero hubieron llamados y no hubieron respuesta de aceptación. Y el Señor tuvo que llamar a una mujer. Y esta mujer no era una mujer fuerte, no era una mujer con grandes estudios, pero fue una mujer que era una mujer temerosa de Dios. Y estuvo dispuesta a levantar el estandarte y a mantenerlo en alto. Y ella nunca dijo: yo soy superior a este estandarte. Ella dijo: yo soy la luz, que soy usada para llevarlos a la luz mayor. Porque si había algo que el Señor deseaba, era que entendiéramos que en el último tiempo aquellos que creían estar firmes iban a empezar a, cada cierto tiempo hay hombres que salen de nuestras iglesias, de nuestras filas, teniendo el conocimiento de la verdad. Quizás muchas veces siendo parte activa. Sin embargo, hay algo que se nos olvida, que debemos ser hombres temerosos de Dios. Estar atentos a todo lo que está pasando. Viene un temporal, y viene un temporal grande, hermano. Y no es por asustarlo, sino porque ya está profetizado que este temporal viene. La palabra del Señor dice que iba a haber una gran apostasía antes que Él viniera. Por lo tanto, yo tengo que tener claro qué es ser un hombre temeroso de Dios. Porque en esa corriente puedo salir fuera. Por eso el Señor dio advertencia a su pueblo: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino manténganse juntos, unidos. ¿Haciendo qué cosa? Escudriñando. ¿Para qué? Para que entendamos lo que el Señor desea. ¿Y qué es lo que el Señor desea? Salvar al mundo. ¿O no? San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios quiere salvar al mundo, no quiere salvar solamente a un grupo de personas, sino al mundo. Que si muchos no quieren esa salvación, ya eso es personal, pero el Señor desea salvar al mundo. El Señor te desea salvar a ti, me desea salvar. Pero está en mí si yo acepto o no acepto. El Señor ha dejado instrucciones claras que debemos seguir. Y yo puedo aceptarlas o puedo acatar. Pero tengamos la certeza, hermano, que si los ponemos del lado del Señor, vamos a alcanzar la victoria. Y por eso estamos acá, porque todos queremos alcanzar la victoria. Pero tenemos que entender, hermano, que no podemos salir de acá pensando como solemos pensar,
porque generalmente cuando algo pasa dijo, yo pienso, ¿o no? Yo creo, yo entiendo. Entonces es que no estamos entendiendo nada. Porque si hay algo que yo tengo que entender, es que yo no soy nada. Que si soy algo realmente, es si dejo que Cristo dirija mi vida. Porque si no, soy simplemente un ser humano que aunque estoy con un corazón palpitando, soy un hombre que estoy agonizando en vida. Porque Cristo es la vida. Él lo dijo. Por lo tanto, si Cristo está en mi corazón, entonces mi corazón está latiendo de la forma correcta. Porque está latiendo para vida, pero no para una vida cualquiera, sino para la vida eterna. ¿Qué es lo que nos quiere dar el Señor? Aquí podemos ver muchas personas que quizás pensamos de una forma individualista, de una forma de ver y hacer las cosas de una manera personal. Sin embargo, Jesús, cuando leemos esto, Él nos dice que Él es el que tiene el poder para hacer las cosas. Porque ¿quién de nosotros podría decir yo voy a sanar a un cojo? O yo voy a sanar a un endemoniado. ¿Saben? Hay personas que se creen que tienen el coraje para hacerlo. Y van y enfrentan algunas cosas y no salen nada de bien. Y en este caminar, hermano, yo le decía de la mujer que fue sierva de Dios y se dejó dirigir por el Señor. El Señor la usó para darnos instrucciones a nosotros que también debiéramos seguir. Aquí yo tengo un libro, no sé cuántos lo han leído, El deseo de toda la gente. Pero también tengo otro libro que dice Eventos de los últimos tiempos, que es una recopilación de varios extractos de libros del enjuague y que nos describe qué iba a pasar en los últimos tiempos. Esta profeta de Dios fue usada ¿hace cuántos años? Ya pasó hace ratito, porque empezó su ministerio en 1840. Menos, por ahí por 1830, digámoslo así, empezó este movimiento. Y ya empezó a profetizar de lo que iba a suceder antes de que el Señor viniera. Yo quiero compartir. Aquí hay un capítulo, el capítulo 12, para los que tengan este libro. Aquellos que no saben de lo que estoy hablando, también les invito a poder contactarse para que obtengan esta información. Y este capítulo habla del zarandeo, el capítulo 12. ¿Y el zarandeo qué es? ¿Qué es el zarandeo? Es una separación. Algunos usan el arnero para la arena. Es lo mismo. Es un movimiento que es necesario para que lo bueno quede encima o no y salga lo malo, o quede arriba lo bueno y salga lo malo. Lo importante es que hay este zarandeo y se produce una separación entre lo bueno y lo malo. Y cada uno de nosotros, hermano, cada uno necesitamos ser zarandeados. Y vamos a ser zarandeados quizás
hasta el final. Pero es necesario. Por lo tanto, no tenemos que asustarnos. Porque es necesario este zarandeo. Y en este zarandeo, quizás van a salir luces que iluminaban harto y se van a apagar. Y van a salir. Por el tiempo, pero aquí habla de que familias enteras van a salir. Voy a leerle dice: los creyentes superficiales renunciarán a la fe. La obra que la iglesia no ha hecho en tiempos de paz y prosperidad tendrá que hacerla durante una terrible crisis, en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Las amonestaciones que la conformidad al mundo ha hecho callar o retener deberán darse bajo la más fiera oposición de los enemigos de la fe. Y en ese tiempo, la clase superficial y conservadora, cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, renunciará a la fe. Miren, dice, cuando viene el zarandeo por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar son como la arena movediza, se deslizan hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos de amargura. No habiendo recibido el amor de verdad, serán engañados por el enemigo, prestarán atención a espíritus seductores y doctrinas de demonios y se apartarán de la fe. Aquel que crea estar firme, dice el Señor, no por estar aquí, estamos todos salvados. No porque digamos, no, yo estudio todos los días la Biblia, estoy salvado. Por eso dice la sierva de Dios que todos los días debemos ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Una vez a la semana? ¿Una vez al mes? ¿Una vez al año? ¿Solamente cuando haya Santa Cena? Dice todos los días. Van a pasar, dice, cosas terribles. Porque no quisimos hacer la tarea en momentos de paz. Pero la tarea tiene que realizarse. Y ahora se va a tener que realizar en tiempo de angustia. Cuando vemos la palabra de Dios y recordamos la historia de Pablo. Pablo era un hombre estudioso. ¿Qué más podemos decir de Pablo? Pablo era un hombre valiente, ¿sí o no? Pablo era un hombre que no estaba dispuesto a dejar, o sea, que estaba dispuesto a dejarlo todo por cumplir una misión que él creía que era la correcta. Sin embargo, tuvo un encuentro con Jesús y ese Pablo, quizá que se sentía seguro, ¿qué pasó con él? Se desplomó, cayó a los pies de Jesús. Cuando Jesús le dijo, ¿por qué me persigue? Su mente, ya su corazón tiene que dar latidos de forma diferente. Pero este encuentro hizo que su vida hiciera un giro de 180 grados. Y cuando corría hacia un lado, ahora ya corría hacia el otro lado. De perseguidor
cambió su rumbo y ahora era el que escapaba. Sin embargo, eso demuestra que era un hombre que realmente le dio cabida a Dios en su corazón. Un hombre temeroso de Dios, porque él conocía quién era Dios. ¿Usted y yo sabemos quién es Dios? Sabemos quién es Dios. ¿Sabemos que el Señor viene pronto? Sabemos que el Señor. ¿Sabemos que van a haber cosas difíciles? Sabemos. Sin embargo, hermano, lo que el Señor quiere es lo que dice Ezequiel capítulo 36. ¿Se recuerdan lo que dice ahí? Es un versículo conocido. Ezequiel capítulo 36. Versículo 26. Os daré, 26, también un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón, y os daré un corazón de carne. Si hay algo que desea el Señor, es transformarnos, es cambiarnos, hermano. Somos porfiados. Muchas veces no nos dejamos guiar por el Señor, aún sabiendo. Leo lo que el deseo de toda la gente, inspirado por el Señor, nos mandó un mensaje. Tomémoslo ahora, este mensaje. Dice: la religión de Cristo es la sinceridad misma, el celo por la gloria de Dios. Es el motivo implantado por el Espíritu Santo, y únicamente la obra eficaz del Espíritu puede implantar este motivo. Únicamente el poder de Dios puede desterrar el egoísmo y la hipocresía. Este cambio es la señal de su obra. Cuando la fe que aceptamos destruye el egoísmo y la simulación, cuando nos induce a buscar la gloria de Dios y no la nuestra, podemos saber que es del debido carácter. Padre, glorifica tu nombre. Fue el principio fundamental de la vida de Cristo, y si la seguimos será el principio fundamental de nuestra vida. Nos ordena andar como Él anduvo, y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. Qué bendición sería, dice la sierva de Dios, si todos enseñáramos como Jesús enseñó. En vuestra enseñanza, sed tan semejantes a Él como fuera posible. Tomemos en serio, hermano, el hecho si realmente somos temerosos de Dios. Si hoy estamos entendiendo que ser temeroso de Dios significa que Él tiene que dirigir nuestra vida con su Espíritu, es la invitación que el Señor nos hace. ¿Queremos alcanzar la victoria? ¿Queremos vivir eternamente con Jesús? Dios quiere que ese deseo no solamente sea de aquí hacia afuera. Porque el Señor dice que de una de las cosas que más le provoca al hombre la separación con Él es el egoísmo y la hipocresía. Por eso dice: no todo el que me dice Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. Si realmente yo creo que es una lucha nuestra de todo, de dejar que Cristo realmente sea el que dirija nuestras vidas, que el Espíritu Santo sea el que quite todo lo que está estorbando, porque tenemos cada uno luchas diferentes. Todos tenemos luchas diferentes. El apóstol Pablo decía: lo que quiero hacer, no lo hago. Muchas veces se ha oído aquí: no, si este año, a donde me ponga el Señor, si me llama, voy a hacer. ¿Sí o no? Pero pasa que han pasado años y todavía parece que no pasa nada. Hermano, Dios está haciendo un llamado más a nuestras vidas. Puede ser el último llamado, porque mañana, ¿quién lo conoce? Hoy somos y mañana. Dios quiere que hoy oigamos el llamado que nos hace el Señor y dejemos que Él obre en nuestro corazón, que Él pueda quitar todo lo que esté estorbando y dejarnos guiar por su Espíritu. La redención está cerca y también puede ser una realidad para cada uno de nosotros. Le invito a inclinar el rostro para orar. Padre eterno, Tú eres un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios que ama a sus hijos, Señor. Un Dios que ha dado evidencia que lo único que desea es salvarnos. Pero nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestra hipocresía, muchas veces no deja que Tú actúes en nuestras vidas. Padre Santo, que cada uno de nosotros podamos olvidarnos del ayer, de cómo fuimos, y nos miremos de hoy en adelante de forma diferente, ayudándonos los unos a los otros, para que podamos alcanzar la victoria. Que Tu Espíritu Santo, Señor, siga dirigiendo Tu iglesia. Tú nos enviaste un mensaje, que pareciera que la iglesia va a llegar el momento que va a desaparecer, pero Tú le sigas sosteniendo, Señor. Gracias por ello, Señor. Gracias porque sabemos que Tú cumples Tus promesas. También nos has dicho que de este pueblo ya no hay otro pueblo. Este es Tu pueblo. Que no hagamos caso a voces, sino estemos atentos a Tu voz, para que así cuando Tú vengas, Señor, podamos irnos a vivir por toda la eternidad junto a Ti. Que Tu paz y bendición esté con cada uno de nosotros. Lo rogamos sin merecerlo, sino por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén.